Hola, muy buenos días, tardes o noches. Te saluda Julián Arenas y te doy la bienvenida a este podcast sobre los mercados inmobiliarios y especialmente sobre su futuro, para que puedas estar preparado y con todo el conocimiento para tomar las mejores decisiones. Este podcast tiene como principal objetivo ser una charla tranquila en la cual voy a compartir con todos ustedes los oyentes el conocimiento que he adquirido a lo largo de más de 10 años trabajando en este sector. Para comenzar, me gustaría agradecerte por escucharme y también para invitarte a compartir este podcast con todas las personas que consideren que les pueda ayudar o así como también les pueda interesar. También te recuerdo que me puedes escribir con tus preguntas y opiniones a través de mis redes sociales en Instagram, en Facebook, en TikTok como @julari87 y en LinkedIn me encuentran también como Julián Arenas. Ahí normalmente en esas redes estoy publicando muchos tips y muchas cosas también del mercado inmobiliario. En el programa del día de hoy vamos a hablar y como hemos venido trabajando las diferentes líneas, les recuerdo que iniciamos con un programa acerca del futuro de los mercados inmobiliarios y el cual hablamos de la vivienda, del comercio, de las oficinas y de los hoteles. Y justamente en el programa pasado hablamos acerca del futuro de la vivienda, que era muy interesante y estuvo muy bueno. Recibí muy buenos comentarios acerca de ese programa. En el programa del día de hoy, como les estaba comentando, vamos a hablar acerca del futuro del comercio y en específico de los centros comerciales. Y en este tema es un tema que me ha apasionado a mí desde hace muchísimos años y les cuento una experiencia personal. Yo trabajé en una de las grandes desarrolladoras de centros comerciales en Colombia durante más de 5 años, ¿cierto? Siendo uno de los directores de investigación y manejando todo lo que era el plan de expansión hacia ciudades intermedias de esta tipología de industria inmobiliaria, del comercio. Alcanzamos a desarrollar más o menos 8 centros comerciales en toda Colombia y fue una experiencia muy interesante porque pudimos probar y pude de primera mano conocer cómo funciona y qué es lo último que se estaba haciendo en ese momento. Eso fue hace más de 5 años. Pero justamente es un tema que me ha apasionado a mí mucho porque es uno de los sectores en los que personalmente considero que más se puede trabajar y en los que mayor cantidad de oportunidades hay para expandirse. Y les cuento un poco y cómo va a ser como la estructura de la que vamos a hablar hoy. Les voy a contar un poco acerca del contexto actual del mercado, ¿cierto? De cómo se está dando el mercado inmobiliario de comercio y de centros comerciales. Después les voy a dar cuáles van a ser los grandes cambios y cuáles son los elementos disruptores de todo este mercado y qué es lo que va a hacer que cambie. Finalmente les voy a decir cómo puede este mercado adaptarse y cuál es como los requerimientos que tiene que hacer para poder adaptarse a las nuevas dinámicas del futuro. Y finalmente les voy a decir cómo se hace y cómo se pueden ustedes o cómo puede desde ya el comercio tomar las medidas suficientes y empezar a subirse a ese bus de la transformación que estamos viviendo. Entonces, para comenzar, ¿cómo se ha desarrollado el comercio y cómo tradicionalmente se ha desarrollado los centros comerciales o el comercio en general en Latinoamérica? Hablo específicamente del caso latinoamericano, que es el que conozco muy bien. Del caso americano tengo algunas experiencias y del caso europeo también, pero les voy a hablar principalmente del caso latinoamericano y del caso colombiano, que es del que, como les cuento, tengo mayor conocimiento. Entonces, este modelo tradicional se ha desarrollado y se desarrolló durante muchos años. En Colombia los centros comerciales y en Latinoamérica los centros comerciales se desarrollan a partir de los años 50, 60, 70. Y en esas 3 décadas es que empiezan los primeros desarrollos comerciales en Latinoamérica. Y no ha cambiado mucho, la verdad estamos en el 2020 y el modelo sigue siendo muy tradicional. Y ese modelo tradicional es de venta, ¿cierto? Es decir, un desarrollador inmobiliario eh, hace un proyecto, saca unos locales a la venta, unos inversionistas o unas personas común y silvestre, normalmente de las marcas, logran comprar esos locales y ponen ahí a funcionar sus comercios. Esto se genera a través de un modelo de copropiedad y la gestión se hace pues normal, desde una administración general con un consejo de administración que toma las decisiones sobre el rumbo a seguir de este comercio. Esto en centros comerciales. En comercio de calle también pasa algo muy similar. Alguien desarrolla un proyecto pequeño y lo vende o lo ponen arriendo a unas personas y ya la gestión es muy directa, por decirlo así. Este modelo tiene un problema y ha tenido un problema sistemático que es lo que nos enfrenta hoy a la situación que estamos viviendo. Y es que es un modelo rígido, es un modelo no adaptable, es un modelo muy complejo de gestionar. ¿Y a qué me refiero con un modelo rígido? Es porque los centros comerciales tradicionales se plantean como unas moles y realmente como unas cajas
con unos diseños muy básicos, con unas innovaciones muy pocas y con muy poca flexibilidad a la hora de transformarse o de los requerimientos que se tienen que hacer con el tiempo. Entonces, a eso me refiero con rígido. No adaptable justamente va muy de la mano a eso, y es que los locales terminan siendo como muy a la medida del que los va comprando, pero en el dado caso que esa persona se vaya, ese espacio comercial queda casi inutilizado o toca a alguien que tenga las mismas afinidades que el que se fue, y eso genera una complejidad muy alta para la gestión del centro comercial. Y finalmente, la complejidad de la gestión va también a que al ser una copropiedad, la toma de decisiones se vuelve muy lenta, es muy burocrática, toma mucho tiempo, requiere de mucho consenso, y eso hace que los centros comerciales actualmente en Latinoamérica, los que tradicionalmente se conocían, estén llegando a un punto de inflexión en el cual son muy difíciles de gestionar y están casi muriendo, por decirlo así, en su forma tradicional. Digamos, son muy pocos los que han logrado adaptarse o mantenerse en el tiempo con unos estándares de ocupación altos y con una rotación buena. También lo que sucede y lo que ha venido sucediendo es que en Latinoamérica especialmente, nuestros modelos de planificación de ciudades han sido muy deficientes, lo cual ha dejado un vacío en espacio público importante, que ese vacío en espacio público importante por muchas razones, y cada ciudad tiene sus particularidades. No quiero entrar a hablar acerca de los vacíos de espacio público ni de este tema, que es también muy interesante, pero daría como para un podcast completo hablar de espacio público, y ese no es el tema de este podcast. Ha sido, digamos, lo que les estaba diciendo. Entonces el espacio público ha sido reemplazado por los centros comerciales. Los centros de comercio se convirtieron en ese nuevo espacio público de la gente, ese nuevo lugar que reemplazó las plazas y las plazoletas en donde las personas hacían sus interacciones sociales. Normalmente en los años 50 la gente se encontraba en los parques, o para socializar se encontraba en las casas, o iban a hacer planes de hacer picnic en un parque, o hacer, no sé, cualquier otra cosa afuera. Ahora los muchachos y las nuevas generaciones, y desde hace unos 40 años hacia acá, las personas, su punto de encuentro es el centro comercial para básicamente hacer una actividad humana fundamental, y es el entretenimiento, ¿cierto? Entonces, al tener el entretenimiento y el centro comercial, al cumplir esa función de aglomerar, ¿cierto? Y de congregar muchas actividades en un solo espacio, se genera en ese nuevo espacio público que tiene la gente. Y es muy común oír en Latinoamérica que los padres sacan a sus hijos al centro comercial un domingo. Digamos, ya no se habla de los parques, sino que van al centro comercial a entretenerlos, y normalmente los ponen en los lugares de juegos, le compran un helado, y ahí acaba la interacción social como en familia, por decirlo así. Y finalmente el último cambio, del tercero que les cuento, es el del tema de la negociación al cambio, y es una negación sistemática al cambio de los centros comerciales. Las estructuras desde los desarrolladores inmobiliarios se han mantenido muy rígidas y se han negado sistemáticamente a hacer estos nuevos cambios. Hasta hace muy poco, por ponerles un ejemplo, en Colombia se empezó a ver el primer centro comercial que tiene un componente de entretenimiento alto, y se lanzó el año pasado, realmente en 2019, cuando estos cambios se han venido dando desde hace muchísimo tiempo. Y aprovechando este tema de los cambios junto con el segundo tema que les quería hablar hoy, y es cuáles son los tres cambios fundamentales que actualmente van a romper toda la estructura de los centros comerciales y de cómo se ve el comercio en Latinoamérica. Y si quieren ya voy a ahondar un poco más sobre eso. Y es que los cambios van a ser tres. Entonces les estaba diciendo, el primero va a ser la digitalización, y es una digitalización total, y con el fenómeno del COVID que estamos viviendo actualmente. Y pues si me estás escuchando en el futuro, o lo estás escuchando ya mucho tiempo después, eso te va a parecer una historia anecdótica, pero justamente este tipo de pandemias mundiales que obliga a la gente a una contracción o a mantenerse en unas cuarentenas muy largas, generan que el mundo se esté digitalizando a una velocidad muchísimo más rápida de la que se tenía esperada, y es una digitalización de la vida y de los negocios. El segundo cambio importante al que se va a enfrentar el comercio, que se está enfrentando ya justamente el comercio, es al nuevo tipo de clientes. Esto lo hablaba en el programa anterior, en el programa de vivienda, que si no lo han escuchado los invito a escucharlo, que también quedó muy bueno, y en donde especifico muy bien cuál es este nuevo tipo de cliente
cuáles son esas características y qué es lo que está buscando principalmente, pero para simplemente recordarles, este cliente lo que está buscando es experiencias. Esta nueva generación millennial, centennial, alfa, ya lo que está buscando no es solo permanecer y ver las cosas o ir al centro comercial o ir a los espacios comerciales para entretenerse, sino también quiere que esos espacios generen valor en su vida y generen experiencias memorables en su vida. Y al generar experiencias memorables es que los empiezan a valorar y empiezan a volver a esos espacios y empiezan a incurrir en los nuevos, como en las nuevas dinámicas de ese espacio. Y finalmente el tercer espacio, el tercer cambio, qué pena con ustedes, el tercer cambio que se viene es en la función como tal de los centros comerciales, que ya pasó de ser un tema de compras y que va muy ligado a lo que les estaba contando ahorita de las experiencias, pasó de ser un tema de compras simplemente donde yo voy y me suplo de unos elementos que necesito, a un tema de entretenimiento y un tema de pasar mucho más tiempo y aumentar los tiempos de permanencia de las personas dentro de los centros comerciales. Estos tres cambios son fundamentales y son los que van a romper y los que están cambiando actualmente la forma de diseño en general de comercialización y de todos los aspectos relacionados con los temas comerciales. Y en este punto me gustaría contarles, y es una reflexión que hice, y es una historia que muy probablemente muchos de ustedes ya se saben, y es que al comercio, especialmente en Latinoamérica, y a los desarrolladores inmobiliarios que hacen proyectos comerciales, en Latinoamérica les está pasando la historia de la rana en el agua. No sé, muy probablemente ustedes ya la conozcan y van a decir como, ay, este man otra vez va a hablar eso, pero simplemente es para los que no la conocen, es contarles un poco, y es que cuando ustedes tienen un agua caliente, ¿cierto? Ustedes van a cocinar algo, ¿cierto? Y tienen agua caliente y ponen la rana en el agua caliente, la rana lo primero que hace es saltarse, ¿cierto? Sale del agua inmediatamente. Pero entonces a lo que les está pasando a los desarrolladores inmobiliarios en los temas comerciales es lo que les voy a contar, y es que cuando ustedes ponen la rana, ¿cierto? En el agua está fría y poco a poco empiezan a subir la temperatura, la rana no se da cuenta de los cambios de temperatura que va aumentando y cuando menos se da cuenta pues es que está muerta. Entonces, suena muy curioso y suena un poco cruel lo que les estoy contando, pero es justamente lo que les está pasando a los desarrolladores y a los centros comerciales y a los desarrollos comerciales en Latinoamérica. Es que desde hace muchos años son la rana y no se han dado cuenta que la temperatura del agua empezó a subir. Y justamente con este fenómeno del COVID, ¿cierto? Y de esta pandemia mundial, el aumento de la temperatura empezó a ser muchísimo más alto, mucho más fuerte, el agua ya está hirviendo y el sector inmobiliario no había querido ver las realidades que ya son evidentes y los cambios obligatorios que han tenido que hacer allá. Y ahí es donde muchos están perdiendo y están angustiados porque no saben qué hacer con sus proyectos comerciales. Entonces, esta historia, como les cuento, parece un poco cruel, pero ejemplifica muy bien qué es lo que está pasando con el comercio y con los centros comerciales en Latinoamérica a hoy, digamos, en el 2020. ¿Y qué es lo que nos espera? Justamente, y aquí es donde me gustaría hacerles la invitación a que, y justamente el objetivo de este programa, ¿cierto? Y de este podcast es abrir la mente de cada uno de ustedes y que empiecen a pensar en el futuro, digamos, no quedarse en los problemas de hoy, que justamente para los problemas de hoy hay muchas soluciones y si tienen preguntas acerca de qué pueden hacer para solucionar los problemas de hoy, con muchísimo gusto me pueden escribir a mis redes sociales y con todo el gusto los asesoro en todos los temas que les podría aconsejar para poder saber qué hacer hoy en esos temas. Pero la invitación es a pensar en el futuro y cómo puede adaptarse el comercio en el futuro, ¿cierto? ¿Qué es lo que se puede hacer para adaptarse a ese nuevo futuro y a esas nuevas realidades? Entonces, lo primero es, tiene que ser un comercio muchísimo más flexible, ¿cierto? Y hacer los cambios importantes en la forma en la que se trabaja con sus inquilinos. La flexibilidad va a ser uno de esos conceptos radicalmente que tiene que implementarse muy rápido, ¿cierto? No es radical, sino que tiene que implementarse muy rápido dentro de estos desarrollos comerciales y desde su concepción tiene que estar presente. No es que, pues si ya lo tienes, listo, ahí se pueden hacer cosas para flexibilizarlo, pero desde la misma concepción en los futuros desarrollos comerciales tienen que ser flexibles. Y esa flexibilidad tiene que ir con un aumento y tiene que ir atada a un aumento de la oferta de entretenimiento. Y justamente les pongo un ejemplo.
ahorita en este contexto de la pandemia que estamos viviendo, ¿qué es lo primero que las personas van a querer hacer cuando termine o cuando pasen estos largos periodos de cuarentena? Van a querer salir. ¿Y a dónde van a querer salir? Pues a los centros comerciales, que es su espacio público, ¿cierto? Y es donde interactúan con muchas más personas. Y los centros comerciales, ese es un tip importantísimo y es los centros comerciales que logren ejecutar las mejores actividades donde se congregue la mayor parte de personas, obviamente con todas las medidas de seguridad, eso no quiero sonar irresponsable con respecto a eso, pero con todas las medidas de seguridad que ustedes puedan darle, el centro comercial que logre capitalizar y que logre juntar a la mayor cantidad de gente es el que va a ser exitoso, porque es el que va a quedar dentro de la memoria de la gente y es el que va a ir 3 veces más adelante que los otros, porque mientras otras personas estarán pensando en cómo vuelvo a abrir los locales, el que esté pensando en cómo conglomerar a la gente y cómo brindar una experiencia de calidad, ese es el que va a salir ganador de todo este tema. A tener una mayor demanda, ¿cierto? Y justamente con todo esto, y atado al tema del COVID, ¿cierto? De lo que va a pasar después, los centros comerciales o los espacios comerciales van a tener una mayor demanda y esta mayor demanda requiere un comercio reconfigurado para el entretenimiento y en lugares que generen mucho más valor. Y aquí es importante y este concepto también es fundamental en todo lo que les estoy diciendo y se los dije la vez pasada también en los temas de vivienda, es generar más valor. Y valor no me refiero a precio, digamos, no es que ustedes tengan que desarrollar algo más costoso. El valor normalmente es algo que a la gente le importa y para eso es fundamental y es una idea que les estoy repitiendo desde el primer programa creo y es hay que ver los ojos a través, hay que ver las cosas a través de los ojos del cliente, hay que dejar de estarnos mirando y hay que dejar de estarnos haciendo todo, creyéndonos todo, mirándonos al espejo y decir, oiga, sí, qué bien estamos, sino que hay que realmente ponerse en las gafas del cliente y empezar a mirar los productos y los nuevos desarrollos que vayamos a hacer desde los ojos del cliente. Y cuando uno hace eso, ¿cierto? Cuando uno analiza los desarrollos desde los ojos del cliente, encuentra que las experiencias pasarán a ser lo más importante por también todo este tipo de nuevos clientes que tenemos, ¿cierto? Porque las nuevas generaciones requieren de este tipo de elementos en sus espacios comerciales y requieren y van a empezar a ser muy exigentes en este tipo de experiencias memorables, ¿cierto? Y memorables me explico a que realmente la familia pase un muy buen momento junta. Si tenemos en cuenta que los espacios públicos en general de la ciudad son deficientes, que los espacios en sus hogares también cada vez se han ido reduciendo más como lo veíamos la vez pasada, ¿cierto? Como lo escuchábamos la vez pasada, perdón. Y en estos espacios comerciales terminan siendo donde se generen los recuerdos importantes de la familia. Y no solamente recuerdos de familia, sino también que sean espacios, y suena muy curioso decirlo, y es un concepto que ustedes se van a tener que empezar a grabar en sus mentes, y es que sea instagrameable, que sea tiktokeable, digamos, que la gente pueda ir a esos espacios y que tengan que la foto en Instagram, que puedan compartirlo en sus redes sociales, estos elementos van a ser fundamentales dentro de los desarrollos que ustedes planeen o dentro de lo que ustedes se vayan a empezar a encontrar y eso es lo que nos plantea la nueva realidad. Es un mundo digital, justamente. Como les contaba también, la flexibilidad tiene que ir muy atada tanto en el diseño, ¿cierto? Y en los espacios como tal, pero también es una flexibilidad dentro de los modelos de negocio. Y ahí es donde es importante y me gustaría hacer mucho hincapié en eso. Ya los modelos de negocio no pueden ser de venta de copropiedad donde sean tan rígidos y no puedan ser adaptables en el tiempo. Todas estas dinámicas y todo lo que hemos estado viviendo durante los últimos 10 años y esta transformación del sector nos ha generado esa rigidez y nos ha mostrado que esa rigidez nos sirve y nos genera mucha parálisis por planeación y no acción. Y esa inacción nos está generando que muchos espacios comerciales, como ustedes lo pueden ver en Latinoamérica, muchos espacios comerciales tradicionales estén muriendo y estén cerrados o cada vez tengan menor cantidad de gente. Y es evidente también, las cifras ya lo muestran, que cada vez menos la gente está yendo a los centros comerciales. Justamente por eso, porque no encuentran una diversidad y se encuentran siempre con lo mismo. Entonces la flexibilidad en los modelos de negocio también nos va a permitir tener un mayor control sobre la operación del centro comercial. Es decir, pasar de un modelo de venta a unos modelos de arriendo genera y abre la puerta a una flexibilidad mucho más alta dentro de la gestión del centro comercial. Y aquí es un punto importante.
Si ustedes me están escuchando y son operadores de centros comerciales o tienen operación en centros comerciales o trabajan con alguien que tenga operación en centros comerciales o estén metido en el sector, recomiéndenle mucho eso, que la operación es clave y la operación en dos sentidos. Uno desde la gerencia y la gestión del centro comercial como tal, ¿cierto? Y el otro es desde la comercialización. Y aquí es donde quiero añadir un punto adicional y pues bueno, suena un poco que voy añadiendo y añadiendo cosas, pero hoy es el talento humano. Tienen que tener profesionales adecuados para la gestión de estas nuevas realidades. Normalmente en estos cargos gerenciales se buscan, y no es por nada, pero buscan personas que ya han trabajado en los centros comerciales, que ya han gestionado cosas, pero lo siguen gestionando desde una plataforma y desde una perspectiva a la antigua realmente, sin tener en cuenta los nuevos modelos y las nuevas realidades, y sobre todo en el tema de la comercialización de los nuevos espacios. ¿Cierto? Si vamos a manejar un modelo en renta, la comercialización de esos espacios tiene que ir muy atada a las perspectivas de las marcas como tal, ¿cierto? A lo que quiere la marca proyectar dentro de ese espacio comercial y lo que quiere el cliente recibir de esa marca. Entonces, la persona comercial que ustedes tengan y el talento humano que ustedes tengan en esa área comercial para poner a disponibilidad o digamos para poner a rentar esos espacios es fundamental para todo este tipo de cosas. Y ahí ya quisiera ir como cerrando un poco el tema y es con cuatro ideas básicamente fundamentales, pero bueno, que se resumen en tres, que son, la primera de ellas es dar más valor al usuario final. ¿Para qué? Para poder generar los diferenciales suficientes y poder destacarse dentro del mercado. La segunda idea importante que quiero resaltar en este punto y es hacer todo pensado en el cliente final y en el usuario final. Digamos, está muy bien que nosotros querramos y los desarrolladores, está muy bien que piensen en sus modelos de negocio y en sus desarrollos inmobiliarios como tal, porque esa es su función, pero diseñenlos y piensen siempre desde su perspectiva del cliente final. Y ahí es donde es fundamental, y ahí es donde es fundamental conocer a ese cliente final y es fundamental para el futuro de ese centro comercial. Y finalmente es el concepto de la resiliencia y la adaptación al cambio. Los nuevos espacios tienen que adaptarse y tienen que ser flexibles. Tienen que moverse como se van moviendo las tendencias de mercado y hacia el futuro, con lo que les estaba contando, con la digitalización de la vida, va a ser fundamental e importantísimo para ustedes que los espacios comerciales sean adaptables y sean flexibles, porque ahí van a poder responder muy fácilmente a todas estas cosas. Y me refiero a que sean adaptables y flexibles, como que puedan tener elementos de usos mixtos de un momento dado o puedan aumentar su tamaño, disminuir su tamaño. ¿Cómo van a responder al e-commerce? Digamos, con toda esta fuerza que está ganando el comercio electrónico, ¿cierto? Con todo el tema de la pandemia, imagínense quién va a querer volver a ir a una tienda o cómo va a ser la experiencia y cómo va a ser la aproximación de este usuario nuevo que ya ha comprado muchísimas cosas, pudo haber comprado todo su nuevo closet por internet, cómo va a ser la experiencia y cuál es la experiencia que espera dentro de la tienda como tal. Ya no va a ser que le muestren las mismas cosas, sino él va a querer realmente algo especial para poder ir a esa tienda y porque justamente en este punto es donde todos van a querer la atención de ese cliente y todas las marcas van a querer hacer lo mayor posible y van a hacer lo mayor posible para tener la atención de este cliente. Pero ¿cómo van a lograr la atención de este cliente si no lo han conocido? ¿Cierto? Y ahí es donde me pongo ya en la parte final de este episodio del día de hoy, es justamente qué hacer y cómo conocer a ese cliente final, porque muchos desarrolladores han estado, digamos, dicen, listo, no, yo lo conozco, es X, Y, Z, pero realmente no conocen a este usuario final y cómo son las características de este usuario final. Digamos, no se usa la Big Data para realmente entender al cliente y al usuario final. Ustedes ya pueden rastrear, digamos, ustedes saben que con toda la era de la digitalización, todos los clics que ustedes hacen, toda la información que se recoge en Facebook, en las redes sociales, todas las navegaciones que existen por internet, todo eso está agrupado y aglomerado en un solo lugar. Y hay gente que está trabajando sobre eso y sobre eso es que deberíamos estar trabajando nosotros en Latinoamérica. No sé, digamos,
y vuelvo al tema del talento humano. ¿Cuántos desarrolladores inmobiliarios tienen personas que manejan Big Data dentro de sus compañías o manejan temas de investigación grandes dentro de sus compañías, con programas especializados, con análisis de clientes, estudios de demanda importantes? Y les cuento por experiencia propia que son muy pocos los que realmente hacen este tipo de estudios para sus desarrollos comerciales. Normalmente se mueven por temas de intuición. Y ahí es, y ahí entro ya lo que les contaba la parte final, y es lo que se necesitan son estudios de demanda y estudios y digamos tener informaciones, generar información. Nosotros y la industria del desarrollo inmobiliario ha sido muy lenta a la hora de adaptar las nuevas tecnologías y las nuevas formas de conocer al cliente final. Y eso solo se puede hacer mediante estudios, digamos, mediante preguntarle a la gente, no por intuición y no por el yo creo que debería hacer, sino no, es realmente ir, invertir unos recursos que al final terminan siendo mínimos con respecto a los valores generales del proyecto y a los beneficios que puede tener el proyecto. Pero hay que empezar a invertir en estudios, en invertir en conocer esa demanda y poder trabajar sobre eso. Encontrar otro tema y estos estudios, ¿por qué son importantes los estudios? Y quiero hacer énfasis en esto y es porque nos permiten encontrar el valor único del proyecto. Para hacer ese valor único, ¿qué es lo que lo va a destacar con respecto al resto de proyectos? También nos va a permitir ver cuáles son esos valores secundarios y dónde está la generación de valor en el usuario final del proyecto. ¿Cierto? Cuando ya conocemos el cliente ya puedo saber específicamente qué valor específico le puedo dar y cómo voy a atarme yo a las necesidades y cómo voy a suplir las necesidades comerciales de ese cliente final. Cómo puedo adaptar mi producto, ¿cierto?, a ese nicho o segmento que quiero atender. No es lo mismo atender a un usuario, como les contaba, un usuario millennial que un usuario centennial o a un usuario de la generación X o de la generación Y. Es muy diferente y justamente los estudios de demanda me van a permitir entender ese cliente final. O no es lo mismo atender un estrato alto, por decirlo así, un nivel socioeconómico alto o un nivel socioeconómico bajo. Y eso es lo que me permite los estudios, me dan esa información para saber en qué nicho de negocio me puedo meter yo. Finalmente lo que me va a permitir es poder trabajar sobre productos emocionales. Y esto es un concepto importante que va a empezar a desarrollar muy fuertemente en Latinoamérica y es la emocionalidad de los productos inmobiliarios. Porque, siendo sinceros, hacemos productos aburridos, productos que a la tercer o cuarto uso ya pues no generan emoción, no generan nada. Y las decisiones inmobiliarias son realmente emocionales y la vinculación que tiene la gente sobre sus productos o sobre sus espacios son emocionales. Y si no desarrollamos productos emocionales, pues no estamos jugando dentro del mismo campo de juego que está jugando el mercado actualmente. Y quiero dejarles tres cosas, datos importantísimos antes de acabar, y porque ya el tiempo nos está apremiando. Y no quiero tomar mucho tiempo tampoco de ustedes. Y es, el primero es el Big Data. ¿Cómo estamos manejando el Big Data? Piensen dentro de sus organizaciones cómo lo están implementando. Si no lo están implementando, cómo quieren empezarlo a implementar y cómo se va a implementar justamente. El segundo son todos los temas de tecnología. Justamente todo lo que hablamos de PropTech, FinTech, bueno, e-commerce, todo esto, cómo se está implementando dentro de sus proyectos actuales o cómo lo piensan implementar dentro de sus desarrollos futuros. Esto va a ser una ola y una tendencia importantísima dentro del mercado y también cómo vamos a generar mayor cantidad de experiencias. Y en esto los invito a imaginarse todos los temas de realidad virtual, de cómo la gente ya ni siquiera tendrá que ir a las tiendas y justo con todo esto, con toda la pandemia se están desarrollando cada vez más aplicaciones, más temas de realidad aumentada, más temas de interacción y de realidad virtual con las tiendas, en la cual ya ni siquiera es necesario ponerse la ropa o ni siquiera es necesario ir a la tienda para conseguir los productos que ustedes necesitan. Entonces, bueno, eso era parte de lo que la invitación que quería hacerles y es a que imaginen esos nuevos espacios comerciales. Piensen mucho en ustedes, como yo qué quisiera ver dentro de ese espacio comercial o cómo es mi relación actual con ese espacio comercial. Y eso es un muy buen consejo. Y es, piensen ustedes, siempre pónganse dentro de los usuarios, dentro de los zapatos del usuario y vivan los espacios alejados desde, como que tomen perspectiva sobre lo que están pensando ustedes y pónganse en los zapatos del usuario final para poder ver ese espacio con unos ojos mucho más objetivos y más centrados en generar valor. Y ese es el gran mensaje del día de hoy, es
cómo se genera más valor y cómo se puede generar mayor innovación. Digamos, cómo se puede pensar diferente, no ser, hacer lo mismo, cómo no ser los mismos desarrolladores que hacen el mismo proyecto aburrido que en 5 años todos los comerciantes están hablando mal del desarrollador porque hizo un proyecto aburrido, o cómo no les está yendo bien, o cómo realmente podemos generar valor extra dentro del usuario. Y ahí es donde los equipos interdisciplinarios, hacer los estudios de mercado, conocer muy bien al cliente final es lo que generará el éxito de los proyectos comerciales en el futuro. Y es la invitación que les quiero hacer. Digamos, no duden en invertir en esos temas, no duden en invertir en conocer al cliente. Si no es con, no duden en asesorarse. También es importantísimo eso. No sé por qué en el sector inmobiliario está este miedo a asesorarse y a pedir consejos o a pedir asesorías o a pagar por consultorías aparte, como si tuviesen la verdad revelada, que no es así, pero bueno, no duden en eso porque ahí es donde va a estar el éxito de sus proyectos comerciales en el futuro. No siendo más, les agradezco mucho por todo el tiempo que me han escuchado, muchísimas gracias. Los invito a seguirme otra vez dentro de mis redes sociales, me pueden escribir a @julare87, me pueden escribir en Instagram, en Facebook, en TikTok y en LinkedIn también me encuentran como Julián Arenas. Estaré encantado de ayudarles y asesorarlos en los proyectos que tengan, no simplemente para tomarnos un café y hablar acerca del futuro de los mercados inmobiliarios y de los centros comerciales, que como les conté, creo que se me nota el apasionamiento sobre el tema. Los espero dentro de 8 días, creo voy a subir otro podcast acerca del futuro de la hotelería, ¿cierto? De cómo se está dando el desarrollo de la hotelería. Y estoy entre dos temas. Si me pueden ayudar, voy a poner una encuesta acerca si quieren el futuro de la hotelería o el futuro de las inmobiliarias. Ese es el otro tema que tengo ahí pendiente, de cómo se va a desarrollar el tema de las inmobiliarias y la comercialización de los productos inmobiliarios en el futuro. Entonces voy a poner la encuesta en mis redes sociales para que me ayuden y dentro de 8 días escucharemos digamos, el tema ganador de esto. Si tienen también temas, si me quieren sugerir temas, con muchísimo gusto los trabajamos y si tienen preguntas, será un gusto atenderles y responder a sus preguntas también. Entonces les deseo un muy feliz día, una feliz tarde, una feliz noche. Como les cuento, no sé a qué horas me estén escuchando. Y si me están escuchando en el futuro, pues esperamos que ya todo el tema de la cuarentena haya pasado y que tengan un excelente día. Hasta luego.